Che de sincronización. Ya, mira, vamos a dejarlo así. Ahí ya tenemos esa guía visual. Y ya. O sea, con eso va a estar más fácil Ok, sincronizarla. ¿Va? me late. Ok, muy bien, pues bienvenidos al podcast LSD, Luis y Con San nuestros Daniel. anfitriones. A ver, ya. ¿Listos? Ay, güey, cálmate, ni que, ni que fueras a hacer. Ya sé, ya sé. Pues venga, ya estaba empezando. Pues listo, pues ahora sí ya. Ok, El primer podcast de seguramente muchos, ¿no? A ver. el primer podcast. Muy bien, pues bienvenidos a este nuestro programa piloto en el que hablaremos de no sabemos qué, pero vamos a hablar de varias cosas. Entonces, pues bienvenidos, Daniel, ¿cómo estás? Pues bien, aquí encerrado en la cuarentena, o sea, los únicos lugares donde salgo realmente es al 7-Eleven por mi cafecito y ya nada más, O realmente. sea, ¿Tú al qué? 7-Eleven, ¿y por qué no vas al Oxxo? ¿Es una Porque no hay. preferencia en específico o por qué no dijiste tiendas No, de conveniencia? no, porque este podcast está patrocinado por 7-Eleven. No, pues realmente Oye, porque no hay otro. aunque en Veracruz no hay. ¿A poco no hay 7-Eleven en Veracruz? No, todavía no tenemos 7-Eleven acá. Pero allá como le están pasando con esto del corona. Con el Corona Capital. Ujú. Bien. Eh, pues bueno, en lo personal no tan bien. Fíjate que he tenido problemas de escasez de agua, sobre todo, aunque no tiene absolutamente nada que ver con el coronavirus, pero fue como esas cosas o esas coincidencias que Ujú. dices, ¿por qué? O sea, esas Sí, coincidencias, se te es como de juntó. esas veces que absolutamente todos los escenarios inimaginables se podrían contar. Yo ya bien catastróficos. No, Ujú. pero debido a que el clima no ha estado muy bien, que digamos, vaya, no ha llovido y se ha empezado a secar el río, entonces tuvimos escasez de agua. Y fíjate que ahora que lo mencionas, también no solo fue el tema de la escasez del agua, o sea, eso conectado con la pandemia y con esta cuarentena, fíjate que me empecé a dar cuenta de varias cosas. Sobre todo empiezas a valorar, ¿no? Empiezas a valorar, pues, cosas tan sencillas que das como por sentado. Me Ujú. imagino que también igual te está pasando en alguna otra área de tu vida, no sé. Pero al menos a mí, o sea, fíjate que doy tan por sentado que voy a tener algo tan básico como el agua, que en el momento en el que se cortó fue como ¡pum! O sea, haz de cuenta que me cortaron el ritmo, ¿no? De absolutamente todo. O sea, es en serio cómo te cambia absolutamente todo. O sea, literal. Es más, a mí, yo al llegar a la casa, o sea, hago todo como pues como todo este ritual de limpieza, ¿no? Que te desinfectas y demás. O sea, una vez que me quedé sin agua, ya me valía un cacahuate. O sea, voy a buscar agua ahí a la esquina donde la conseguía. O sea, todo un relajo, ¿no? O sea, al final tus Ujú. intereses empiezan a cambiar. Y pues es como me ha ido a ti, ¿qué tal? Digo, estamos en escenarios muy distintos, ¿no? Yo, digamos que el café me lo tomo, pues ya en la oficina de Agodín Ajá, sí, sí, y sí. sin 7-Eleven, pero Pues a mí, o sea, yo sí estoy bañado. Este. No, sí, no, pues. O sea, en ese tema bueno, a mí no me ha tocado esa mala fortuna de no tener agua y todo eso, pero sí entiendo un poquito que como que en estos tiempos, en donde uno está, bueno, tiene que estar más metido, debería estar más metido en su casa y encerrado, pues te empiezas a dar cuenta de cosas que antes quizá dejabas así como por hecho, ¿no? Como por como dabas por sentado, ¿no? Ciertas cosas, como por ejemplo, eh, bueno, en tu caso, lo del agua, ¿no? Que pues se te juntó y a lo mejor sí es una coincidencia, pero, o sea, por ejemplo, en mi caso, siento que sí me he dado cuenta mucho más, ahora que he estado más metido acá, en el tema de la comida, porque antes yo comía un poquito más como afuera,
o pedía comida y todo eso, y ahorita pues tengo que estar cocinando muchísimo más, ¿no? Y me doy cuenta de la importancia de, yo sé que está muy, muy inmaduro, pero me estoy dando cuenta de la importancia de poder, como ir al súper y comprar lo que realmente necesitas. Porque ahorita sabemos que que, que hay momentos así como de escasez, o sentimos que hay momentos de escasez, que ese es otro tema. Realmente no sé si haya tanta escasez en los supers, por lo menos en donde yo voy, en el Walmart. Ya, otro patrocinador. Eso que te iba a decir. Sí, de repente sí llego a ver algunos pasillos, o sea, algunas cosas un poquito vacías, ¿no? Pero, o sea, a comparación de antes de todo esto, pues sí me empiezo a percatar, ¿no? De algunas cosas. Entonces siento que las compras que yo estoy haciendo se hacen un poquito más como inteligentes, por así decirlo, porque tengo que suministrarme bien para poder estar como, pues comiendo bien y aparte, pues con esto de la chamba, pues luego sí, he tenido varias bajas, ¿no? De alumnos de los que les doy clases de música y todo eso. Entonces también económicamente, pues yo tengo que estarme administrando de tal forma de que lo que vaya a comprar realmente sea lo que necesite, ¿no? Y antes O de sea, todo esto, ajá. no. O sea, es que nada más quería preguntarte. O sea, que esto no solamente te ha servido, eh, vaya, no solamente te ha afectado en la cuestión de, entiendo la parte laboral y todo, pero que quizás el punto benéfico de todo esto es que te pusiste a dieta involuntariamente, güey. Pues no, ni tanto. Lo más triste es que no. No, no, sí, o sea, pues más bien, pues sí, como que tengo que administrar más mi economía y en eso, pues, cómo administro mi economía también es ver qué compro, ¿no? Y qué como, ¿no? O Ok. sea, o sea, más que nada es por eso el tema de la escasez, o sea, no hay escasez, pero sí me he dado cuenta que creo que daba mucho por sentado. Antes que tenía un poquito más de trabajo, pues gastaba más, ¿no? En comida más chatarra, por ejemplo. Ahorita como que me enfoco en por lo menos si voy a comer, que sea lo necesario y sea de mejor calidad. Pero yo creo que todo este tema del coronavirus y pues que sí le ha pegado a la mayoría de las personas en la economía, a mí un poquito, y con eso pues sí me ha forzado un poquito como a valorizar así realmente qué necesito comer, ¿no? Seguramente a otras Ok. personas y a ti, pues también o sea, todo este tema del coronavirus, estando encerrados y con el problema económico y todo eso, pues yo creo que sí te ayuda como a valorizar y revalorizar las cosas que uno prioritiza, ¿no? Así en la vida, tanto en economía, tanto en comida, incluso en relaciones, como con familiares, con amigos. Pues sí, es como un tema de mucha, yo creo que como de exploración en cosas que uno daba por sentado, ¿no? ¿Tú crees que realmente vaya a haber algún cambio? Que se vea un cambio reflejado en la sociedad con todo esto? Pues me gustaría que sí, em, y yo creo que sí va a haber un cambio, pero pues es complicado saber qué cambio, ¿no? O sea, a mí me gustaría pensar que sí va a haber un cambio y qué clase de cambio me gustaría ver. Pero eso no significa que pues lo que yo estoy pensando vaya a suceder porque pues obviamente pues hay muchísimas cosas, ¿no? Involucradas en todo esto, que es muy complejo realmente como poder saber qué es lo que va a suceder de todo esto. Yo creo que es posible que sí pase, o bueno, ya está pasando, o sea, si uno empieza a ver así como en redes sociales, en Instagram, en Facebook, o por lo menos así son mis amigos, empiezan a postear un poquito de cosas como más acerca del crecimiento personal, de a lo mejor hasta de la espiritualidad, pues algo más introspectivo, ¿no? Algo más interiorizado. Porque antes de todo esto, pues yo creo que con el boom de redes sociales, de Instagram, todo eso, todo lo que hacíamos nosotros es como muy exteriorizado, ¿no? Es como de, miren todo lo material que tengo, por así decirlo. Pero al forzarnos a estar adentro y estar así en nuestras casas,
pues yo por lo menos así en los contactos que tengo así en redes sociales, sí empiezo a ver como un poquito más de trabajo de interiorización, de introspección. Y pues es un cambio. No sé si eso vaya a llevar a algo bueno, malo, o neutral, pero yo creo que sí es algo que he estado notando. Y pues sí, o sea, no sé tú, o sea, qué pienses pues de eso. O sea, en mi caso, pues sí, te digo, es por los contactos que tengo, que sí han estado un poquito más pensantes, por así decirlo, de lo que hacen, de lo que sienten y lo expresan un poquito más, creo. Fíjate que, híjole, para mí ha sido muy complicado como definir la función de las redes sociales de una manera en específica, porque, vaya, desde hace tiempo, pues como ya sabes que estoy metido en este tema del desarrollo personal de ya hace tiempo, pues obviamente ya venía visualizando gente en todo este medio y quizás no lo puedo ver tanto el impacto como tú lo estás mencionando, precisamente por esto. Y de hecho yo estoy viendo un poco la otra parte, la otra cara de la moneda, que quizás el hecho de estar tanto tiempo, o sea, de que ya ahora estás perdiendo completamente contacto, pues, personal, por así decirlo, o presencial más bien, no es pues forja a la gente estar más tiempo en las redes sociales, ¿no? No estoy diciendo que no esté impactando para que puedan tener un trabajo personal de alguna forma, pero de alguna manera sí veo que esto forja que estén más tiempo en las redes sociales, veo más actividad, por así decirlo, con el tiempo que yo estoy. A ver, es que también desde de entrada, ¿no? O sea, nosotros cómo podemos evaluar un trabajo en las redes sociales cuando ni siquiera nos dedicamos a eso y no estamos las 24/7 en las redes sociales. Entonces, desde ahí creo que pues tenemos quizás un punto débil, pero bueno, hablando un poco desde una forma más vaga, por así decirlo, sí creo que esto puede llevar un poco más a hacer la transformación de un sistema presencial a llevarlo a un modelo completamente virtual, o más bien, ya teníamos modelos virtuales, ¿no? Sociales me refiero, o sea, interacción social por medio de redes sociales y eso, pero ahora, por ejemplo, lo más importante que he visto es que ahora ya, pues las escuelas, creo que es uno de los ejemplos más fuertes, ¿no? Que ya están viviendo esta transformación de pasarse al método virtual, al menos por esta temporada al 100%, cosa que en las universidades ya se veía, pero ni siquiera el 50% de los alumnos estaban en modelo virtual, ¿no? O sea, quizás alguna que otra clase y algunos alumnos sí llevaban la carrera virtual, las ejecutivas. Yo llevé así una carrera, pero ahora ya se está llevando a otros niveles, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo más el impacto. Ya no hablo tanto de la parte como de crecimiento personal por lo que te dije, ¿no? Que yo ya lo había visto, pero sí veo más el impacto en temas te digo, de otras áreas de la sociedad, como la educación, y creo que ha sido un reto muy grande. O sea, yo de lo que he escuchado hablar desde, por ejemplo, tengo mi hermana que tiene 2 hijas y ha sido un reto, ¿no? Estarse acostumbrando a esto, adaptarse, y no solamente de los padres y de los niños o de los estudiantes, sino del sistema educativo. O sea, los profesores, mi hermana me decía, es que los maestros pues te mandan las tareas y todo y prácticamente ya se desentienden, ¿no? Entonces es también adaptar este tipo de sistema, y lo que yo creo que va a suceder es que ya a partir de aquí va a marcar esa brecha que bien lo hemos platicado tú y yo, que lo mencionaba Yuval en su libro de Homo Deus, va a marcar la brecha para esa transformación, ¿no? De hecho, justo hoy estaba escuchando el podcast de Joe Rogan con Elon Musk. ¿Ya salió? Y hablaban, ya salió hoy. Okay. No y hablaban, escúchalo, está muy bueno. No lo he terminado, pero estaban hablando de Elon ya estaba haciendo, bueno, está hablando de su último proyecto en el que pues van a introducir, la verdad,
no me acuerdo el nombre, pero es la inteligencia artificial ya pues ahora sí que Es Neuralink. en el cerebro. Ándale, esa. Sí, ¿no? Es el otro. Puta, es que Elon Musk tiene. Es un pinche monstruo ese güey. Es un alien. Bueno, pero, o sea, sigue. Es que me puse a pensar en todas las empresas que tiene y todo lo que ha hecho. O sea, tiene. Está cañón. SpaceX. Yo la verdad es. Tiene Tesla, ¿no? Tesla. Tiene. Ajá. O sea, tiene Neuralink. Creo que todavía sigue como socio o algo así en PayPal, ¿no? Y luego tiene otra compañía que hasta se dio el lujo de ponerle The Boring Company. Así la compañía aburrida. Sí. ¿Sí has escuchado de esa? Lo escuché hoy en el podcast. De hecho, hasta yo me quedé así de, ¿escuché bien? Es que no sé Sí, así se llama porque hace túneles, ¿no? Entonces, pues es lo aburrido que él hace, ¿no? Así, hacer túneles. Y creo que su plan es hacer un túnel para carros, para automóviles, así subterráneo en Los Ángeles, así, de Los Ángeles a Nueva York, o algo así, como distancias así ya inmensas, para que la gente pueda recorrer así en sus autos todo Estados Unidos y así, ¿no? Pero está muy loco, pero bueno, ya me desvié un poquito del tema, ¿no? Pero No, está bien. ¿qué estaba platicando de Neuralink? O sea, a lo que voy es que o sea, cuando escuché esto, haz de cuenta que lo relacioné muchísimo con el libro de Homo Deus. O sea, porque sí, ya lo que yo mencionaba Yuval, que ya nos íbamos a transformar a más del 50%, que ya íbamos a hacer como un híbrido, ¿no? Y ya íbamos, bueno, no lo vamos a hacer ahorita, pero ya la tendencia es a convertirnos en, pues prácticamente en Terminator, no. Pero sí, o sea, pues ya tener, sí, o sea, al final la inteligencia artificial dentro de nuestro sistema. Y eso es a lo que voy. O sea, siento que esto es un parteaguas para empezar a encaminar, o sea, para que ya realmente se empiece a visualizar la sociedad en ese plano, porque sigo viendo a mucha gente que todavía no tiene como quizás, y me incluyo, quizás yo de tecnología no sé mucho, de hecho prácticamente nada, pero veo que muchos también quizás no, que tampoco saben, ni siquiera visualizan, por ejemplo, una sociedad en pues ahora sí que de esta forma, y lo entiendo, es difícil, o sea, yo que tampoco sé de tecnología, si no me hubiera metido a leer, por ejemplo, ese libro de Yuval y quizás investigar un poco o leerlos o escuchar los podcasts por ejemplo, el de hoy, pues tampoco podría visualizarme en una sociedad revolucionada a ese alcance, ¿no? Entonces, eso es, yo creo, en lo que más he visto el impacto. Quizás me estoy yendo un poco más futurístico, pero es como la forma en la que he visto este impacto. Paréntesis, ¿te acuerdas del libro que te mencioné de Adolf Huxley? Sí. Ajá, Mundo Feliz. Un Mundo Feliz. Ajá, sí. Ya va a salir su... Ajá, sí. Ya va a salir su película. Hoy vi el tráiler. Ayer creo que lo vi. Okay. Sí, entonces para que lo veas. Pero bueno, es que tiene un poco que ver con eso, de cómo va a ser la sociedad en el futuro y demás. No sé, ¿tú qué piensas? O sea, por ejemplo, venos ahorita. O sea, tú traes tus audífonos, yo traigo también mis audífonos, cada quien trae un micrófono. O sea, realmente ya la tecnología es una extensión de nosotros mismos, ¿no? O somos una extensión de la tecnología, también como lo quieras ver. Si lo quieres ver así medio fatalista, la tecnología nos... o sea, o nosotros somos dueños de la tecnología o la tecnología se está adueñando de nosotros, ¿no? Ahí ya, o las dos, ¿no? Pero al final, pues estamos como haciendo una pequeña simbiosis, ¿no? Con la tecnología, nos estamos volviendo uno mismo, o sea, y yo no me iría así tan a futuro, de hecho me iría años atrás, o sea, con los lentes, incluso así, la gente que usa todavía lentes, pues esa es una forma de integrarse a la tecnología, ¿no? Que la tecnología se integre a ti. O sea, es algo, o sea, si tú lo hubieras pensado hace 3000 años o 5000 años, pues sería ultra futurístico, ¿no? Que por medio de un aparatito con un vidrio y que te pusieras aquí, en la cara, pudieras mejorar tu vista, ¿no? Entonces, o sea, desde ese aspecto así de cómo la tecnología influye en el comportamiento humano, en cómo nos
desarrollamos, en cómo realizamos actividades, pues creo que ya tiene un ratote, ¿no? Pero, pues llama mucho la atención el tema de inteligencia artificial, que yo tampoco, pues sé nada, ¿no? De eso, pero sí veo lo que tú dices que es cierto que, pues esto que está pasando sí es un muy buen empujón, por lo menos para el sector de cosas online, ¿no? No sé si o sea, bueno, que todo lo online pues ya utiliza inteligencia artificial, ¿no? O sea, desde lo más básico, así, se utiliza ya inteligencia artificial, ¿no? O sea, la inteligencia artificial pues siempre está, o sea, ya ahorita, ¿no? En todos momentos. Pero sí, o sea, sí, creo que sí puedes tener razón que, pues lo que está pasando ahorita sí, pues ya les va a dar un empujoncito a muchas empresas para que sigan desarrollando más tecnología, porque va a haber más demanda en todo esto, ¿no? E incluso, pues, en pequeñas y medianas empresas, pues, ya se está volteando a ver este segmento, que ya se sabía, ¿no? Que desde hace años, por lo menos 5 o 10 años, eh, pues, el tema, no sé, de cursos masivos online, pues, ya existía, ¿no? Con Udemy, con varias plataformas, pero creo que ahorita, pues, por necesidad, ¿no? Y se está haciendo, y creo que la necesidad luego es la madre, ¿no? Así de toda la creación e invención, ¿no? Luego muchas veces por necesidad empezamos a cambiar, ¿no? Y ahorita pues estamos así, o sea, todo el mundo está Así por es. necesidad, pues metiéndose online. Yo doy clases así online todo el tiempo. La verdad no soy muy fan, o todavía a lo mejor porque todavía no le encuentro la forma, estoy explorando, pero, pues, yo, o sea, sí, ya, o sea, yo a nivel personal, pues, ya estoy considerando, aún así, cuando regresemos a todo esto, así, que acabe todo esto del coronavirus, pues sí, seguirme metiendo en esto, ¿no? Porque es por lo menos es una muy buena oportunidad laboral para muchos, ¿no? Entonces, yo creo que ya muchos están volteando a ver esto, aun cuando, pues, ya llevaba varios añitos, ¿no? Así cosechándose todo esto. Entonces, yo creo que sí es un empujoncito que, pues, yo creo que es bueno, o sea, pero, pues, al final, como todo, luego pues va a llegar un punto en donde tengamos que buscar algún cambio, ¿no? Pero eso yo creo que ya es muchísimo más a futuro. Y pues no sé, o sea, algo ibas a mencionar, ¿no? De lo de, o sea, que estaba Elon Musk con Joe Rogan platicando lo de, sí se llama Neuralink, ¿no? La compañía de Elon Musk, ¿no? La compañía interesante, porque la otra es la aburrida. La de los túneles. Sí, no, la verdad es que era nada más mi comentario relacionado a todo esto, ¿no? O sea, que creo que es hacia allá. Y fíjate que no tanto que ya se vaya a dar la transformación ahorita, o sea, porque no es una transformación de un día a otro, así en el que ya en un mes, ¡pum!, todo se vuelve online y ya, ¿no? Simplemente es, yo creo que el hecho de aceptar que ya la sociedad está encarrilándose a ese futuro y es un futuro que al final, si tú te fijas, los cambios de la sociedad nunca se dan de un momento para otro, siempre son cambios que se van dando paulativamente, ¿no? Durante muchos años, pero si tú volteas a ver hacia atrás, es cuando realmente te das cuenta de esos cambios. Es básico. O sea, tú cuando ves, tú normalmente no visualizas los cambios en ti hasta que de pronto volteas a verte al espejo, ¿no? O que ves una foto Sí, de claro. hace 5 años y dices, en la madre, güey, ya estoy pelón o ya, ¿no? Entonces, Sí. ahí es donde tú visualizas el cambio y es a lo que voy. No se va a ver el cambio de este tipo de cosas de un momento a otro, sino creo que va a ser poco a poco. Y lo que sí creo es que esto está dejando como la puerta abierta a esta sociedad ya de una forma más, pues ahora sí que de inteligencia artificial, ¿no? Ya de lo que para muchos podría ser como una película futurística o futurista, perdón, pues ya sería una posible realidad. Entonces yo creo que es un poco más por ahí. Ahora, en cuestión de personal, y de hecho ahí es donde creo que entra el límite que tú decías, que puede ser tanto bueno como puede ser malo. Al final es como todo, ¿no? O sea, si te vas hasta un extremo, pues va a ser
quizás catastrófico. Y ahí es lo que, por ejemplo, ahorita puedo ver desde la parte de redes sociales, ¿no? O sea, la gente que está cada vez más metida en algo, o que está, por ejemplo, más metida en las redes sociales, okay, o que más bien ya venía con esta adicción, por así decirlo, que muchos traen, ¿no?, a las redes sociales. Con esto pues ahora sí que se incrementó de una manera exponencial. Y ahí es donde yo creo que afecta de manera personal. O sea, creo que ahora sí que la tecnología también influye, ¿no? Como lo hemos platicado. O sea, es una apertura para poderte clavar completamente en ese mundo y dejar de lado la realidad. O sea, quizás, y no me voy a meter en este tema porque nos podríamos desviar muchísimo, perdón, pero es como las drogas, ¿no? Al final, si te clavas en un vicio, cual sea, pues creo que te puede afectar o te puede alejar mucho de esa realidad. Entonces ahí es donde yo veo esto. De hecho, ya lo habíamos hablado. O sea, ¿qué tanto puede esto estar impactando a los niveles de depresión? Porque no solamente es pues ya no ir a trabajar, sino quizás clavarte en algo. Fíjate, yo lo que sí he leído es que hay gente que curiosamente ya está hasta la madre de las redes sociales, pero pues puedes, pero lo peor de todo es que sigue ahí. O sea, la gente sigue en las redes sociales porque es la única salida que hay ahorita, el único medio de distracción, ¿no? Antes, como tú decías, estabas en la calle, de comunicación, claro, pero sí, totalmente, de comunicación, porque antes, como tú decías, estando afuera, quizás te ubicabas más en el mundo material y material de una manera presencial, por así decirlo, o sea, tangible. Pero ahora pues estás completamente en el lado virtual, en donde tienes absolutamente todo. Tienes shots de dopamina por todos lados, tienes todos los deseos posibles, las 24/7, y tu única salida es estar ahí. O sea, el estar metido en toda la información que existe en las redes es la única salida que tiene. Y ahí incluyo las series y todo, ¿no? O sea, digo, no estoy diciendo que todo el mundo esté ahí, pero sí creo, no me consta, pero sí creo que una gran mayoría, pues ahora sí se ha concentrado más en el mundo virtual, por así decirlo, ¿no? Sí, o sea, yo sí, o sea, bueno, la verdad, pues yo creo que sí faltaría ahí ver así ya números y todo eso, pero pues yo intuyo también como tú que pues sí ha habido un incremento, ¿no? Así de usuarios en redes sociales y en el sistema educativo online y pues bueno, nuevas empresas o empresas viejas involucrándose más en este mundo, ¿no? Así virtual. Pero sí creo que eso a mediano plazo, y mediano plazo lo podría ver como a unos meses, o sea, si continuamos así, digamos, muy sumergidos en el mundo virtual, por más que nos lleve el sistema dopamínico a buscar más cosas, justamente por eso creo que puede ser un poquito como medio catastrófico para la mente del ser humano, porque sí, yo sí creo que sí tiene que haber una necesidad muy fuerte, bueno, más bien existe una necesidad muy fuerte de un contacto físico, o sea, con personas. O sea, no creo que sumergirnos en un mundo virtual, aunque sea un mes y medio, vaya a mantenernos estables mentalmente. Creo que sí nos puede ayudar mucho a tener ese proceso, te digo, como de introspección, de una comunicación más íntima, a lo mejor con tu pareja, con tus roomies, con las personas que estás conviviendo día a día encerrado. Pero creo que sí existe una necesidad así muy fuerte por salir, ¿no? De este mundo virtual, y no nada más ahorita en estos tiempos, sino yo creo que desde antes, pues tú ya veías viendo, o sea, que Facebook poco a poco, o sea, sigue teniendo un buen de usuarios, pero ahorita ya la gran mayoría, me parece que de usuarios en redes sociales están activos en Instagram, ¿no? Entonces, o sea, no se está solucionando nada porque, o sea, yo siento que ya desde antes de todo esto ya la gente ya estaba un poquito como
harta, ¿no? De las redes sociales, por todo lo que implica, ¿no? De que el mismo algoritmo de la red social te lleva a noticias negativas o a noticias que tú mismo estás buscando, pero que sabes que no te van a beneficiar, ¿no? Mentalmente y por eso muchas personas, pues, incluyéndome, pues de repente queremos un descanso, ¿no? De redes sociales. Entonces sí está ahí como un conflicto muy fuerte entre, pues ahora más tenemos las redes sociales como distracción, pero al mismo tiempo yo creo que esa distracción justamente nos distrae de otras necesidades que tenemos, que es como esta parte de un poquito más de contacto físico y no tan superficial, ¿no? Con otras personas. Y eso yo ya lo veía viendo, pues, desde antes de todo esto del coronavirus, con más personas un poquito, más quejándose así del mundo virtual, de las redes sociales, pero algunos sí dejándolas y otros, pues, siguiendo en en este ámbito virtual, ¿no? Em, entonces, pues, ahorita yo creo que sí que sí es un momento así, para algunas personas puede ser como un momento sumamente, bueno, no sumamente crítico, pero sí crítico para su estabilidad mental, porque, si esto ya lo venían cosechando desde antes, del tema de la superficialidad que luego, pues, nos hace sumergirnos así en las redes sociales, pues, ahorita más, ¿no? Porque, pues, es no sé si la única, pero es la forma más fácil para comunicarse con otros. Ajá, y aunque estés comunicando, o sea, tú y yo ahorita, pues, estamos, pues haciendo una videollamada, ¿no? A varios kilómetros de distancia. No sé cuántos kilómetros esté Veracruz, ¿qué? ¿350? ¿500? Pero, Ya. pero bueno, eso sí es un poquito reconfortante porque está como esta parte de la comunicación, pero yo no sé si eso es realmente lo que necesite y quiera la gente, ¿no? Yo creo que sí se necesita muchísimo el contacto físico y pues no sé si esto sigue así muchas semanas, eh, pues yo creo que la gente hasta se puede desesperar, ¿no? Y empezar a salir y todo esto, ¿no? Entonces, pues sí es un tema como medio complicado porque sí existe, como te digo, esta parte de que pues está muy disponible, ¿no? Este mundo virtual, pero al mismo tiempo yo siento que es algo que sabemos, así como muy humanamente, que no es lo que necesitamos ahorita. O sea, y ya me estaría metiendo en otros temas, ¿no? Pero pues sí le veo como esa paradoja así de todo esto lo que está pasando y por eso yo creo que mucha gente, bueno, por lo menos te digo como en mi círculo social, tanto físico como en redes sociales, pues sí veo que se están encaminando, por ejemplo, a prácticas más meditativas, de yoga, más recreacionales o más introspectivas, porque justamente creo que luego las redes sociales pueden como alejarnos, ¿no? De nosotros mismos. Pareciera que, o sea, también es otra paradoja, ¿no? Es como, pues tú en las redes sociales te muestras, ¿no? O muestras lo que tú quieres mostrar al mundo, ¿no? Pero al mostrar lo que tú quieres mostrar al mundo, también, pues, hasta cierto grado no dejas, o sea, no te dejas ver a ti mismo en otros aspectos, ¿no? Si tú todo el tiempo estás mostrando así que tienes tal carro, o que viajaste de tal forma, pues son cosas muy positivas que se tienen que compartir, ¿no? Porque eso le ayuda a otras personas para inspirarse y demás. Pero siento que este mundo que luego puede ser así un poquito superficial, o sea, de las redes sociales, sí puede hacer que las personas dejen su capacidad introspectiva de poder conocerse mejor y de otras formas, porque si nada más estás enfocado en lo que las redes sociales están demandando, que generalmente son cosas un poquito más superficiales, pues obviamente te vas a enfocar en eso y no vas a enfocarte en un trabajo más como pleno y más, más completo, ¿no? Que ahí involucra también un poquito la introspección y todo esto y si le quieres llamar espiritualidad, pues también, ¿no? Entonces yo sí veo que sí, que puede haber un conflicto ahí, o sea, con el tema de demasiadas uso de redes sociales y al mismo tiempo como esta necesidad de poder, o sea, comunicarse físicamente con las personas y también tener como,
pues unas prácticas, ¿no? Así te digo, meditativas, de yoga, lo que sea, como para que te lleven a un lugar más de introspección y conocerte a ti mismo, ¿no? Ya me desvié muy cabrón. Pero bueno. No. De hecho, no, al contrario. Creo que es un punto. A ver, paréntesis. Veracruz está a 1095 kilómetros de México. Ya lo busqué. ¿Neta tanto? Sí. A ver, lo voy a googlear ahorita, ¿eh? Tengo A ver, aquí. no, espérame, no. A ver, Sí. Jamie. Yo también lo busqué en Google. O sea, ahorita mientras estaba diciéndote eso. O sea, Sí. Te ignoraba mientras tú, hablaba. A ver qué mamada está diciendo este güey. Bueno, te Así, creo. Tan interesante estaba tu plática que mejor me puse a buscar la distancia entre Veracruz y México. ¿Y a poco? ¿1000 kilómetros? Eso dice, güey. No creo. A ver. No. Veracruz. Y así ya fue como. No, sí, 316 kilómetros. ¿Qué? O sea, de 300 y 400 kilómetros. Ok. No sé por qué a mí me salió. Bueno, o sea, la distancia en línea recta. Me sigue saliendo 1900. Me sigue saliendo. De hecho, sí es mucho. 1095 Sí, kilómetros es mucho, pero me sigue saliendo 1095 kilómetros. Bueno, X, no vamos a seguir. No, hasta que se resuelva esto. Sí, hasta. Sí. Sí, tienes toda la razón. Ok. Yo creo que sí, estás en. O sea, a ver, evidentemente es como cuando llegas a ese punto de crisis que indudablemente va a brillarte a un posible cambio. Y no necesariamente un cambio benéfico. O sea, al final puede ser todavía un cambio peor, ¿no? De lo que. Entonces, o sea, por ejemplo, en lo que te estoy ejemplificando, o sea, quizás gente que ya estaba muy metida o muy encerrada en un mundo virtual o banal, por así decirlo, quizás que no le esté dejando mucho o aportando mucho a su vida, pues podría haber duplicado quizás su nivel de adicción a esto, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser algo positivo. Digo, no es que yo quiera ser tan pesimista, pero sabes que me gusta ver todos los posibles escenarios. Y los que me conocen saben que tengo una gran parte de pesimismo muy natural en mí. Pero bueno, a lo que voy es que esa misma crisis, así como puede ser quizás algo todavía peor, en muchas ocasiones resulta en algo quizás positivo, ¿no? Resulta ser ese momento revelador o ese momento de catarsis o no sé cómo le quieras llamar, en el que pues alguien se da cuenta precisamente que se está desperdiciando su vida en algo que no le está dejando absolutamente nada. Y ahí es donde empieza esto. Ahora, también puede ser que sea parte del mismo rush de las redes sociales. A ver, de hecho eso lo menciona, ¿te acuerdas? Sapolsky en su libro de Behave, creo que menciona que los seres humanos, una de las cosas más básicas que buscamos desde hace miles de años es el reconocimiento. Sí, ¿Me equivoco? Sí. Ok. Esto yo creo que es parte de la misma naturaleza del ser humano y, o sea, a ver, no se trata de que no busquemos reconocimiento, porque sí, como bien lo dice Sapolsky, o sea, esa es parte natural de nosotros, el reconocimiento siempre lo vamos a estar buscando, o sea, indudablemente todos, de alguna u otra forma. El tema es cómo lo buscas. Yo creo que ahí es uno de los puntos. Y creo que ¿por qué menciono esto? Porque algo que sí he visto es, como bien dices, ha aumentado muchísimo la expresión del desarrollo personal y de la salud espiritual y todo este tema de la salud personal en las redes sociales se ve muchísimo. Pero tú ponte a pensar, o sea, cuando alguien medita,
y creo que ya lo hemos compartido. O sea, te digo, yo no soy experto en esto, pero pues ya llevo un par de años metido en esto y de la meditación. Y cuando alguien medita, no se pone a subir, por ejemplo, sus fotos a Facebook. No se preocupa por eso porque se preocupa por estar haciendo su meditación, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en una práctica de yoga o mientras haces tu entrenamiento, cuando realmente estás enfocado en la labor, cuando realmente estás enfocado en ese crecimiento, ya sea físico, espiritual, como lo quieras llamar, pues estás metido en esa tarea. Cuando tú cambias tu enfoque de lo que estás haciendo, de perfeccionar eso, es como tú, por ejemplo, cuando te pones a practicar guitarra, y te pones a practicar, no estoy, y aquí es donde voy a tocar mi punto. Hay momentos en los que dices, quiero compartir esto, ¿no? Y está bien, es parte de, porque sobre todo ahorita el mundo ya se mueve por redes sociales. Y ahí es donde entra esa dosis o esa necesidad del reconocimiento personal, que repito, todos buscamos de cierta forma, ¿no? O en cierto nivel. Y está perfecto. El tema es cuando ya tu enfoque de crecimiento personal se transforma en una búsqueda insaciable de reconocimiento. Es decir, cada posición de yoga que haces es una selfie, ¿no? O esto es selfie, y este nuevo libro, selfie, y ese es selfie, ¿no? Entonces ahí, pues realmente siento que ya no estás tanto enfocándote en el crecimiento personal, sino más bien estás alimentando tu necesidad de reconocimiento. Y entonces ahí, pues, aunque al final parezca más benéfico, pues sigue siendo lo mismo que estar metido en las redes sociales, porque al final es estar metido en las redes sociales nada más que compartiendo fotos que te hacen ver saludable, ¿no? Sí. Pero sigues estando en la misma, en el mismo perímetro pues sí, en el mismo perímetro en el que no sales de ese mundo y que quizás no tienes ese crecimiento personal. Entonces, yo creo que ahí es una línea muy delgada que también mucha gente está jugando ahorita. O sea, que realmente está de moda el crecimiento personal, está de moda este tema del coaching, y lo digo, tú lo sabes, yo siendo coach tengo muchas cosas en contra del coaching porque lo he vivido desde dentro y sé cómo se maneja, aunque tiene muchas otras muy buenas, pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Pero sí lo veo que realmente el tener un crecimiento personal se trata, o más bien conlleva, meterte en una dinámica incómoda, meterte en una disciplina del día a día, meterte en enfocarte en tu crecimiento y en quizás dejar esas dosis de reconocimiento al mínimo posible. De hecho, yo creo que es algo ahí muy chistoso, porque mientras menos busques el reconocimiento, más va a incrementar tu nivel de desarrollo personal, porque precisamente se trata de tu persona y precisamente no estás buscando el agrado de los demás, que al final somos seres sociales y siento yo al menos que todos buscamos el agrado de los demás de cierta forma, hasta cierto nivel, algunos más que otros. El punto es tener quizás un poco ese equilibrio y de qué forma también busques ese reconocimiento, como te decía, ¿no? O sea, tú haces una canción que está padre y es como, bueno, la voy a compartir. Y ojo, ahí el reconocimiento, pues al final no solamente se trata de un like y demás, ¿no? Sino también se trata de que hoy en día, pues se necesita ese reconocimiento en las redes sociales para poder, pues publicitarte y que puedas tener audiencia, ¿no? Nosotros mismos, el podcast que estamos haciendo, pues eso también al final entra desde ese parámetro de reconocimiento, lo que habíamos dicho. Nosotros venimos desde hace tiempo platicando de varios temas y llegó un momento en el que pues acordamos de, pues está padre, ¿por qué no lo compartimos? ¿No? A ver qué tal. Y al final quieras consciente o inconscientemente buscar un poco de ese reconocimiento, pero también qué tanto dependes de ese reconocimiento y qué tanto nivel buscas, ¿no? Y con qué intención lo buscas. Creo que ahí es donde está el mensaje. ¿Con qué intención buscas ese reconocimiento? Y ahí es donde está esa línea delgada de qué
de qué tanto te va a servir ese trabajo personal. Así es como lo O veo sea, yo. pero a ver, ¿por qué tú crees que realmente, o sea como algo muy inherente en el ser humano? Y yo hasta diría en otras especies, que exista este como impulso y necesidad por el reconocimiento. O sea, ¿tú por qué crees que exista eso? A ver, si nos vamos quizás ya a la evolución, pues yo lo veo un poco asociado con el tema, y regreso a Yuval, ¿no? Él lo mencionaba en Sapiens, el tema de, pues, si somos seres sociales y al final si no estás en una tribu, si nos vamos al Paleolítico, pues al final, pues eras hombre muerto, Sí, ¿no? sí, sí. Estar aislado en el mundo, eras hombre muerto. Entonces, el que la tribu no te reconozca es quedarte a tu propia suerte en el mundo. Entonces yo creo que viene desde ahí. Sí. Obviamente se ha ido transformando esto conforme a la historia y de hecho, no sé si llegaste a ver algunas noticias que salieron ya hace un par de meses de que Instagram empezó a hacer pruebas en algunos países para quitar la visibilidad de los likes, porque ya estaba, porque al final la gente estaba cayendo mucho en este tema de los likes y demás. Ok, al final pues su negocio es ese y no creo que lo vayan a quitar, pero bueno. Entonces ahí es donde yo digo, pues ya se transformó, ya obviamente, como tú lo dijiste, por necesidad es donde empiezan esas transformaciones y esas cosas. Entonces quizás esto empezó como una necesidad. Ok, necesito que la sociedad o que mi tribu me reconozca, pero obviamente eso fue hace miles de años, ¿no? Estamos hablando de hace 70,000 años, no sé, más o menos. Ahorita ya no, ahorita ya el ser humano, pues esa herencia que tenemos en cuanto a reconocimiento, pues ya no es necesaria, por así decirlo. O sea, desde esa forma, ya no es una necesidad básica, esa es la palabra, no es una necesidad básica. Entonces, ahí es donde, pues al no ser una necesidad básica, puedes jugar con ello y puedes tanto tener niveles altos de reconocimiento y vivírtela ahí buscando likes y likes y likes, o tener tu dosis, pues digámoslo así, aceptable y que te mantiene cool, ¿no? Bueno, Sí, por que así te decirlo. Quizás mantiene. estoy hablando Sí. bullshit, pero por así lo veo yo. No sé tú cómo lo ves y cómo responderías tú a la propia pregunta que me hiciste. Sí, o sea, es que justamente te la respondí porque sabía que ibas a decir, te la pregunté porque sabía que ibas a decir eso. Porque no, porque estoy de acuerdo y la pregunté porque, pues sí, o sea, el reconocimiento es un comportamiento social, ¿no? O sea, no puede existir reconocimiento en un organismo, en una especie que no sea social y altamente social como el ser humano, ¿no? Y eso lo menciono porque, pues, estamos hablando de redes sociales, ¿no? Tienes toda la razón. O sea, yo lo que veo, por ejemplo, con el tema del internet, las redes sociales, que es una tecnología, es una extensión de nosotros mismos, porque al final nosotros creamos eso. No sé si. Ah, bueno, sí le viste, ¿no? El de Richard Dawkins, el del gen egoísta. ¿O no lo leíste? O sea, hay una parte. Sí, Hay una sí. parte en De donde él selfish, menciona sí. lo del fenotipo extendido. En donde, bueno, el fenotipo Ajá. es como la manifestación física del genotipo, ¿no? De tu genoma, ¿no? En cualquier especie, ¿no? Y el fenotipo extendido es, por ejemplo, en las arañas, la telaraña, ¿no? Es una parte que viene de la telaraña, bueno, de la araña más bien, pero que viene justamente de la araña y que se extiende, ¿no? Es como una extensión de ella, ¿no? Es una tecnología que ella desarrolla. Igual, o sea, yo siento que con cualquier tipo de tecnología, incluyendo las redes sociales, internet y los lentes que te mencionaba ahorita, pues podría decirse que es como el fenotipo extendido del ser humano. Entonces, por lo tanto, todo lo que hagamos nosotros, o sea, en cuestión de tecnología, o todo lo que produzcamos también en arte, pues tiene la esencia de nosotros, ¿no? Y con esto voy a que... Ajá. Oye, pero a ver, ahí nada más quiero hacer un paréntesis, bueno, pregunta más bien.
En el ejemplo que estás dando, sí, también leí el del Ujú, gen egoísta. En el ejemplo que estás dando, al final, la telaraña es una parte natural de la araña, ¿estás de ajá, acuerdo? El arte considero que es una parte natural de ajá. nosotros. Qué tanto la tecnología es una parte natural? Porque al final la tecnología no la llevamos todos dentro de Ujú, nosotros. La inventaron unos cuantos y los demás la ujú. utilizamos. Pues es que No sé tú cómo sí, lo o sea, ves. yo considero que todo es natural, o sea, es que ahí ya siento, nos meteríamos en otros rumbros, ¿no? Tú dale, hombre, pues ya. Este, mira, primero deja así hacia dónde iba con esto y ahorita vemos ese tema, ¿no? De lo que es natural, ¿no? Ah, bueno, va. Va, va, O va. sea, lo que iba con todo esto, o sea, las redes sociales, yo considero que es como el fenotipo extendido del ser humano y por lo tanto la red social, las redes sociales, la tecnología poseen como esta parte psicológica del ser humano y la alimenta. O sea, por ejemplo, en el tema del tribalismo, ¿no? O en el tema de reconocimiento, ¿no? Es muy inherente, es muy biológico en el ser humano buscar reconocimiento, porque como tú bien dices, eso tiene un valor de supervivencia, ¿no? Y ese valor de supervivencia aún sigue presente, o sea, la gente busca reconocimiento porque quizá ya no te vas a quedar fuera de la tribu y unos depredadores te van a comer, ¿no? Antes eso sí pasaba y por eso era muy importante tener, o sea, buscar el reconocimiento, ¿no? Porque las personas que no buscan reconocimiento, pues pueden quedar fuera de la tribu y morir y sus genes no pasan, ¿no? Entonces sí tiene un valor así de supervivencia muy fuerte y todavía lo tiene, pero ya no a ese grado tan fatalista, ¿no? Y tan físico. Eh, pero, o sea, lo que hacen las redes sociales es justamente alimentar esa necesidad biológica, ¿no? Del reconocimiento, porque justamente las redes sociales, la tecnología, todo lo que hacemos, pues viene de nosotros mismos, ¿no? Entonces, nosotros estamos creando también, o sea, esas redes sociales. Y digo nosotros, porque aunque tú digas que, no sé, Mark Zuckerberg hizo Facebook, pues al final los que estamos consumiendo Facebook, pues también somos nosotros, ¿no? O sea, Facebook no existiría si no existiera un consumidor, ¿no? Y justamente funciona Facebook porque creo que pues viene de un ser humano que conoce las necesidades, ¿no? O estos impulsos así como muy biológicos del ser humano. Y pues, o sea, yo creo que aumenta, ¿no? Esos impulsos. O sea, en el tema de reconocimiento, pues creo que, o sea, eso ya está muy inherente, ¿no? En el ser humano, pero las redes sociales lo que hacen es empujar, ¿no? O sea, a veces las redes sociales lo que yo veo es que a veces o empujan así como que nuestras cualidades más así biológicas inherentes en el ser humano, o las mitigan, ¿no? Las reducen. O sea, en el tema del reconocimiento, yo sí creo que lo amplifica, ¿no? Es algo muy innato en Ujú. el ser humano, pero cuando tienes esa tecnología tan disponible y puedes mostrarle al mundo quién eres y puedes señalar tu virtud y tus capacidades y tus talentos, que se tiene que hacer, se tiene que compartir, porque también la humanidad va progresando conforme el ser humano, el individuo comparte, o sea, sus experiencias, sus conocimientos, sus intuiciones, sus emociones, su nivel artístico. Así es como progresa la humanidad, ¿no? Cuando se comparten cosas. Pero las redes sociales lo que hacen es como amplifican demasiado eso y creo que por eso también causa más estrés en las personas a veces, ¿no? Porque es tan, o sea, es tan inherente esa, o sea, es esta necesidad de reconocimiento que si sientes que no estás siendo reconocido, pues entonces vas a sentir que vas a morir, ¿no? O sea, antes te digo, antes a lo mejor sí hubiera sido a morir físicamente, ¿no? Literalmente. Ahorita pues sí es un poquito como de no pertenecer a tu nicho, sea cual sea el nicho al que creas que perteneces, ¿no? Entonces, o sea, sí es Ujú. un tema así como muy complicado porque la tecnología, te digo, es una extensión, yo creo que es una extensión de nuestra propia psicología y alimenta nuestra propia psicología, ¿no? Igual con las redes sociales, pues el tema, o sea, el tribalismo en el ser humano, pues también es algo muy inherente, ¿no? Hoy en día yo creo que sí, o sea, sigue siendo muy tribal el ser humano, pero poco a poco se ha expandido, ¿no? Ese círculo moral, ¿no? Y si antes tenías esta como lealtad a tu tribu, a 100, 150 personas,
y ya, ¿no? Y si alguien se acercaba así de otra tribu, pues muy probablemente iba a haber mucha violencia, ¿no? Eso poco a poco se ha ido extendiendo, no sé, a reinados, a imperios, a civilizaciones y hoy en día a todo el mundo, pero en redes sociales luego se alcanza a ver muy bien que todavía sigue ese impulso Ujú. tribal en las personas, porque, y eso lo mismo, o sea, el algoritmo de, por ejemplo, de Facebook lo alimenta, ¿no? Con noticias de López Obrador o con noticias de Trump. Pues obviamente si yo estoy, no sé, en desacuerdo de Trump o no o sea, me caga o lo que sea, pues como es una sensación negativa, muchas veces esas sensaciones negativas atraen más, ¿no? Y es lo que buscas, ¿no? Esa información, porque también tiene un valor de supervivencia. Pero ahí ya también eso es otro tema. Pero el mismo algoritmo, pues justamente lo que va a hacer es estarte alimentando de eso, ¿no? Y estarte haciendo, o sea, creo que luego muchas de las veces lo que hace Facebook, en vez de abrirte al mundo, luego te puede llegar a cerrar porque pues sí puedes tener 1000 amigos, pero sí ha habido estudios en donde muestran que, por ejemplo, sí puedes tener 1000, 3000 amigos en Facebook, pero todos esos amigos van a compartir patrones y gustos muy similares a los tuyos, ¿no? Al final, pues estás de todas maneras siguiendo por el nicho, ¿no? Donde tú quieres meterte, ¿no? O a donde te está llevando el algoritmo, porque el algoritmo te está conociendo a ti, ¿no? Y eso es algo también que Yuval habla, ¿no? Un poquito de que al final, pues luego creo que el algoritmo conoce más de ti que tú de ti, ¿no? Entonces, pues sí se vuelve medio escabroso el tema del internet, de la tecnología por esto mismo, ¿no? Porque pues viene de nosotros y por lo tanto nos va a afectar a nosotros, ¿no? O sea, de para buena o para mala fortuna, ¿no? Y pues sí, este, y Pues pues sí, sí. sí. No. Fíjate que sí, y de hecho, complementando lo que dices, creo que también ahí es un poco una paradoja, porque como tú mencionaste, está intrínseco en nosotros el que tengamos em, estas líneas muy marcadas de nuestro círculo Ujú, social, ¿no? Y cuando llega algún extraño o que quiere penetrar este círculo, automáticamente sale nuestro ujú, instinto, sí. ¿no? Y causa conflicto, es a lo que voy. El tema y en donde entra la paradoja es que creo que también el exceso de todo este sistema de convivencia social y de búsqueda en exceso de reconocimiento sin que se haya una necesidad básica como lo mencionamos, o de supervivencia, no básica, una necesidad de Ujú, supervivencia, nos ha llevado también a ser agresivos y a marcar todavía más estas líneas. O sea, el hecho de que ya no sea o de que ya no sea parte tan natural de ujú. nosotros nos lleva a ser todavía más agresivos. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿A qué voy? Como ya no tengo problema de que me manden a la chingada, entonces ahora sí puedo meterme y causar, ahora sí que conflicto y polémica en los temas que alguien publica, ¿no? Y entonces le comento, le critico y tú ves alguna publicación de alguien, de las típicas publicaciones que causan Ujú. controversia, que tienen un chingo de likes y un chingo de comentarios. Tú ponte, no sé si te has puesto a leer Sí, claro que en sí. una que otra los comentarios, Claro que sí, ¿eh? porque hasta eso alimenta, ¿no? Las redes sociales, el chisme, ¿no? Que claro, el chisme, exactamente, pero es a lo que voy, como ya salió de esa parte natural de nosotros el reconocimiento, ¿no? De lo que estamos Ujú, hablando, y ya lo hacemos más por ocio, o sea, las redes sociales ya más que que cubrir una necesidad, es un ocio completamente, ¿no? O quizás sí cubre nuestra necesidad, pero ya a un rango mucho ujú. menor. Pues ahora se convierte en esa parte en donde pues ya es total, como dices, es totalmente superficial. Y fíjate, todavía me voy a meter todavía más en este tema. Se hace superficial y a la vez hace que se empiecen a marcar más estos parámetros o estas líneas o conflictos entre personas y también
hace que nos alejemos más, o sea, que te desconectes más, ¿no? O sea, que quizás ya no tengas una relación tan cercana. Como tú dijiste, ya tengo 3,000 amigos, ya soy bien popular, ya tengo un gran impacto en las redes sociales, pero tengo un buen impacto por mis fotos que están súper chingonas, por el contenido que comparto, que al final es muy buena herramienta. No estoy diciendo que, a ver, las redes sociales son excelentes, nosotros las utilizamos, el ocio está chingón, es parte de, o sea, es parte también de nosotros, ¿no? Pero el punto es en donde ya llega un momento en el que, como tú dices, te enclaustras en ese mundo, te encierras en ese perímetro, y entonces de ahí ya no sales. Y de ahí, entonces, se convierte como en, no sé cómo explicarlo, pero pues te va comiendo ese propio mundo, ¿me explico? O sea, dejas de tener esa parte natural tuya, empiezas a perder la parte social, las relaciones, o sea, porque realmente, por ejemplo, por la razón por la que tú y yo estamos haciendo este podcast, es porque nos conocemos de toda la vida y porque compartimos un montón de temas en común. ¿Me explico? No porque haya visto tus fotos de Instagram o tus videos de cuando sales tocando y que diga, no mames, este güey toca muy chingón. Sí, puede ser, o sea, pero no creo que eso nos haya dado pauta para un tema de conversación. Igual y sí, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, esta parte que construye una relación personal más íntima, curiosamente, no está, es cada vez más difícil construirla en las redes sociales. Incluso, o sea, tú hoy en día, y hay publicaciones de eso en Facebook, lo he visto de las típicas personas que quieren hacerse ver como únicas en las redes sociales, ¿no? Que ponen, estoy aquí, o ponen así un meme de yo cuando me habla alguien por Messenger, ¿no? Así ponen una cara como de what the fuck, ¿no? Entonces, es a lo que voy. O sea, ya realmente tú que llegues a hablarle a alguien, y lo entiendo, porque si alguien me habla a mí también por Messenger es muy extraño. O sea, me sentiría extraño, porque no es algo que acostumbramos a hacer. Y no sé si recuerdas hace algunos ayeres, cuando estaba MySpace y Hi5 y todo más cuando estaba Messenger, o sea, sí era común. O sea, que tú hablabas con un extraño y empezabas a hacer una relación. Pues yo no. Y era mucho más fácil. O sea, no estoy diciendo que hables con todos los extraños, pero sí era un poco pues más. Era nuevo, más ¿no? Era lo novedoso. Ajá, no, y a lo que voy, podrías llegar hasta construir una relación por medio de. Me refiero de cualquier tipo, no me refiero a una relación únicamente de pareja, sino de hasta de amistad y conocer a otras personas y así. Y hoy en día, pues ya está como muy. No sé, es muy extraño. O sea, que alguien, aparte de la desconfianza o de las intenciones, que ya, como ya es algo tan común, pues también las intenciones igual pueden ser algo no tan buenas. Pero sí, ya no es algo tan común. Y a lo que voy es esto. O sea, ya el medio de las redes sociales, curiosamente, son más un medio de. Yo lo veo así, un medio en el que se alimenta el reconocimiento, más allá de una red meramente social, ¿no? O sea, una red de construcción de redes sociales, ¿no? O de relaciones personales, más bien. Sí, yo también creo lo mismo, que a lo mejor muy profundamente, o sea, Facebook, Instagram, Twitter, pues todas estas redes sociales, realmente tienen éxito, y no sé si tendrán, ese ya es otro tema, pero justamente porque pues esto del reconocimiento pues está pues muy presente, ¿no? Y pues a lo mejor luego sí se vende la idea de que estamos como muy conectados, así en redes sociales, y que tenemos muchísimos amigos y todo eso, pero al final pues creo que como esta parte así muy biológica en el ser humano pues sigue retrayéndonos, ¿no? Así hace miles y miles de años, como tú mencionas, por ejemplo, dices, pues es que sí, o sea, al principio estaba MySpace, Hi-Fi, y pues era como hasta excitante, o sea, en el sentido no sexual, sino emocionante y de curiosidad, pues hablar con alguien en el otro mundo, ¿no? Y desconocido. O sea, era muy novedoso. Pero pues ahorita ya no lo es, ¿no? Ya es algo muy usual, que damos también como muy por sentado, y si damos muy por sentado y ya perdió esta como novedad, justamente porque yo creo que, la verdad, creo que sí nos vamos un poquito más, o sea, hacia lo tribal, ¿no? O sea, bueno, hacia el tribalismo, pues, ¿no? Eh, o sea, creo que, o sea, lo mencionabas, ¿no? O sea, pues
tú y yo nos conocemos desde hace mucho y yo creo que esto del podcast, pues no hubiera sucedido si nos hubiéramos hablado aleatoriamente en redes sociales, ¿no? Porque necesita haber una conexión un poco más física y profunda, por así decirlo, ¿no? O sea, algo más íntimo, ¿no? Que nada más estar virtualmente O hablando. de experiencias, ¿no? De Sí, experiencias, ajá, podría de ser. experiencias, ¿no? Y virtualmente, por lo menos hasta ahorita, eso no lo está ofreciendo todavía las redes sociales. Sí está ofreciendo muchas cosas, pero por el mismo hecho de que yo veo que luego las redes sociales sí alimenta el tribalismo, o sea, eso me da a entender que realmente no es tan fácil, ¿no? O sea, conectar con personas que no conoces. O sea, sí se está haciendo, sí se está Ujú. expandiendo el círculo así moral y todo eso, pero aún así realmente en donde una persona se puede llegar a sentir así como más plena en cuestión de relaciones, así, ya sea de trabajo, amorosas, de amistades, pues es justamente teniendo poco de eso, o sea, poca cantidad de eso, porque no te puedes dar abasto a conocer a 1000 personas, ¿no? O sea, pues está el típico, digo, ya la verdad no sé qué tan eh, cierto sea, o sea, bueno, creo que sí, porque es algo como que siempre se menciona, pero está el típico nombre de Dunbar, ¿no? Que es pues Ujú. 150 personas. El Ajá, número el de número Dunbar. de, pero sí, perdón, el Ah, número de Dunbar, ¿no? Que pues realmente como que la capacidad social del ser humano pues tiene un límite. No son 1000 personas, no es un billón de personas, ¿no? Son 100, 150 personas, que es como por millones, bueno, más bien por miles y miles y cientos de miles de años, pues el ser humano se estuvo orientando en el mundo, ¿no? En un espacio con pocas personas, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que todavía se siente eso. Sí, o sea, sí, es que sí he visto progreso, ¿no? O sea, en ese aspecto de que ese número se ha ido incrementando, por lo menos a nivel de no violencia, por ejemplo. Ya sé que está medio también eso controversial, pero por lo menos, o sea, tú puedes irte a otro país ahorita y pues o sea, no vas a tener el miedo que hace 100,000 años de que te mate alguien que no conoces, ¿no? O sea, sí se ha ido como este círculo moral expandiendo, pero aún así tampoco vas a conectar con esa persona como lo vas a hacer con personas que son de tu país, ¿no? O sea, incluso cuando te vas a otro país, y no estoy diciendo que a todas las personas les pasa esto, pero es algo común que cuando te vas a otro país, pues, y te encuentras con un mexicano o una mexicana, pues te da un cierto tipo de emoción, ¿no? Porque esa persona pertenece a tu tribu. Pero obviamente si conoces a esa ujú. persona en México, pues va a ser X, ¿no? Porque dentro de México tienes otra tribu, ¿no? O sea, dentro de México están los estados, dentro de los estados están los municipios, dentro de los municipios están las colonias, dentro de las colonias está la calle, dentro de la calle están tus vecinos, así, ¿no? Entonces se empieza así a achicar todo eso hasta la familia, que yo creo que es como una de las cosas así más tribales, ¿no? Que existe. Entonces, pues de todas maneras yo sí veo que que existe todavía este conflicto, ¿no? Como que entre esta necesidad de tener relaciones más profundas con menos gente y con gente que realmente esté cercana a ti físicamente y esta parte de que estamos así, nos abrimos al mundo tremendamente virtualmente y también materialmente, ¿no? Porque pues ya podemos estar viajando por todo el mundo y todo eso, ¿no? Entonces, pues sí es como interesante, ¿no? Como ver todo eso. Y bueno, ahorita que estabas hablando, así como que apunté así algunas cositas. Sí, sí te vi, dije, ¿qué estará haciendo? No, es que luego, pues Ya, sí, ahora ya está, ahora ya toma nota de mi, estás haciendo resumen sí, acá haciendo un mis, ensayo, ¿no? De lo que de mis escribes, pláticas. de lo que dices. No, es que mencionaste algunas cosas, pero ahorita ya no sé qué tan relevante sea que responda a eso. Tú menciónalas, menciónalas. Eh, o sea, mencionábamos que existe como muy inherente en el ser humano esta necesidad del reconocimiento, ¿no? Y creo que, o sea, es algo que todos hacemos y que es necesario. Sin embargo, pues las redes sociales pueden explotar esa necesidad y estresarnos más, ¿no? Porque todo el tiempo estamos buscando Ujú. pertenecer a algo y que la gente nos reconozca. Pero también tiene un lado muy Ajá. positivo que pues justamente del reconocer las capacidades, el intelecto, el talento de personas,
habla mucho de que también existe otra necesidad, ¿no? En el ser humano que está muy presente y que las redes sociales también le explotan, para bien y para mal. O sea, también se vuelve medio complicado, ¿no? Que es la necesidad, pues, creo que ya lo habíamos platicado, de seguir gente, ¿no? O sea, creo que sí existen líderes o sea, tiene que haber líderes y tiene que haber gente que lo siga, ¿no? Para que el mundo se vaya moviendo poco a poco y se vaya orientando hacia un lugar mejor. Y las redes sociales ayudan a eso, o sea, porque estás compartiendo, pues, lo que sea y la gente puede reconocer, así cuando alguien puede llegar a tener talento o cuando les da un beneficio en su vida, ¿no? Entonces, por lo menos en ese aspecto, sí le veo algo positivo porque, o sea, con esta necesidad de reconocimiento también surge esta necesidad de seguir gente y de inspirarse con otros, ¿no? O sea, yo por lo menos en la música yo lo veo y cada vez veo más artistas así que están haciendo cosas impresionantes, súper cañonas. Y en parte, pues sí es gracias a las redes sociales y esta necesidad de reconocimiento que están, ¿no? Exponiendo, ¿no? Su talento, su creatividad, sus partes más íntimas, ¿no? Como artistas. Y la gente está dispuesta a seguirlos y al seguirlos, pues eso alimenta que estas personas pues sigan, ¿no? Explorando su parte artística. O sea, creo que en el mundo artístico puede ser muy bueno así este tema de que las redes sociales... bueno, es otro tema. O sea, bueno, puede ser un poquito complejo porque yo sé que también se puede abusar, ¿no? Se puede explotar, no sé, por ejemplo, en el tema de reggaetón, ¿no? O sea, yo no voy a así ahorita a argumentar si es bueno o malo. Lo que sí es que a la gente, o sea, le gusta y les ocasiona algo por lo menos positivo, ¿no? O que creen que ellos que es positivo, ¿no? O sea, a lo mejor algunas personas sí podrían decir que pues sí, esa parte del reconocimiento pues nos trajo el reggaetón, ¿no? Pero también nos ha traído un buen de artistas así muy cabrones, ¿no? O sea, también es como, pues como todo, ¿no? Tiene sus lados positivos y negativos. A lo que voy con todo esto es que sí, o sea, existe esta necesidad de reconocimiento, las redes sociales amplifican ese reconocimiento, pero al amplificarlos, pues también podemos conocer a gente que es muy cabrona y muy única, ¿no? Y eso nos inspira y al inspirarnos nos hace mejores y al hacernos mejores, pues las personas a nuestro alrededor se hacen mejores y se hace un mundo mejor, ¿no? Pero el riesgo está en que en el momento en donde haya un líder que esté buscando el reconocimiento de una forma inapropiada y lo sigan, pues ahí sí el mundo se va a desmoronar, ¿no? Ese es el peligro. O sea, por eso yo creo que también mucha gente ya ahorita... Cálmate, no estamos en los 30, 40 como para caer en una... Pues quién sabe, o sea... Pero sí te entiendo. No, bueno, sí tienes razón. O sea, por eso yo creo que muchas personas pues también... O sea, veo más difícil ahorita que pase eso, pero Sí. O sea, no, sí tienes razón. Y sí, por eso creo que muchas personas pues también ya... aparte de que existe más libertad de expresión, o sea... pues sí son más escépticas, ¿no? Por ejemplo, a figuras políticas, ¿no? Porque ya conocemos la historia de líderes, ¿no? Que buscan reconocimiento, pero de una forma inapropiada y que nos lleva así a la chingada, ¿no? A todos. O sea, pues no sé, o sea, no sé qué pasaría si ahorita Hitler existiera y tuviera sus redes sociales. Ahorita como estamos ahorita, pues yo me gustaría yo lo pensar... seguiría, güey, no, no es cierto. Poniendo acá la moda del bigotito, ¿no? Sí. O sea, me gustaría pensar que la gente no lo seguiría, ¿no? Porque se daría cuenta de... No, mira, de hecho, a ver, o sea, sí pasas, y creo que existen todavía ese tipo de líderes, ¿no? De que lo hay. ¿No? Y no voy a mencionar nadie porque no me consta, pero o quizás no está en su máxima expresión, pero de que los hay. Creo que a ver, ¿como quién? hay uno que otro en el hay uno que otro en el poder ahorita. Ya sabes a quién me refiero. No sé. No, pero a ver. A ver, ya es otro temazo, como bien dijiste, pero solo quiero hacer ese paréntesis. Las redes sociales han dado la oportunidad de que la gente le ponga un alto, porque es una realidad, o sea, o más bien, sí, de que entre la comunidad, o entre más bien la sociedad,
a nivel mundial, ponga un alto a ese tipo de líderes o ese tipo de peligros. Porque, ¿qué pasa? Antes no había... A ver, antes en la Segunda Guerra Mundial tardó muchísimo tiempo en destaparse todo lo que había. Es más, rápido te voy a dar un dato. Ni siquiera el mismo Hitler tenía, antes de que empezara la guerra, ni siquiera tenían en la cabeza la solución final, que era el genocidio que se cometió. O sea, su metodología era completamente distinta y no tenían pensado asesinar a tanta gente. ¿Qué pasó? Y ahí lo voy a ligar con esto. Que conforme fue habiendo influencia de diferentes líderes dentro de su círculo, se fue empezando a alimentar las ideas. Su campaña fue alimentando también al mismo pueblo alemán. Y eso terminó en lo que terminó. O sea, obviamente lo estoy resumiendo de una manera muy brutal y muy banal a algo tan complejo, pero es para una forma de relacionarlo a esto. El hecho de que exista una red social te permite, por un lado, alimentar eso, que lo hemos visto, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, que sí habrá gente que va a alimentar las iniciativas de un líder que están pues de la chingada o que son mal, que son un peligro para ciertas personas, por así decirlo. Pero está la contraparte, ¿no? Y lo vemos hoy en día en diferentes tipos de manifestaciones, o sea, los movimientos que se han dado, el feminismo, el movimiento, por ejemplo, de los 43, creo que sí, no estoy equivocado, es el nombre. Ajá. Y todo eso, o sea, al final son movimientos que esos movimientos le ponen un alto a este tipo de ideologías, ¿no? Y es como esa contraparte. De hecho, a mí me gustaría como nada más terminar ese punto con esto. O sea, yo creo que es un poco el equilibrio, ¿no? O sea, yo creo que la clave está pues en ese equilibrio, porque al final, como bien dices, las redes sociales han sido algo muy bueno y pueden ser algo muy malo, dependiendo, o sea, y es curioso porque eso ya ni siquiera, yo creo que depende de cómo cada quien va teniendo su experiencia. O sea, al final no es algo que tampoco puedas tú planear así como de, bueno, los lunes, martes, miércoles y jueves voy a meter a Facebook tal día, tal hora, ¿no? O sea, es como, y voy a compartir esto. No, pues obviamente eres una persona social, una persona que va interactuando con el ambiente y que conforme van sucediendo cosas, pues vas desarrollándote, ¿no? Al final, lo que sí creo es que dependiendo de la forma en la que tú te vayas autoentrenando, por así decirlo, a restringirte el estar clavado en un tema, por ejemplo. Ya ni siquiera estoy hablando de redes sociales. O sea, si te vas a clavar, por ejemplo, en algo, pues bueno, ábrete también a otro, o sea, a otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque al final la red social depende mucho de cómo la utilizas. Puedes, como dices, aprender muchísimo. Puedes aprender mucha música, pero si te quedas nada más en un estilo, si te quedas nada más como dijiste en el reggaetón, pues valió queso, ¿no? O sea, valió madres. Pues yo por ahí no iba nada más en eso del reggaetón, que no estoy diciendo que vale queso, ¿no? Si te vas al... No, ya sé. No, ya lo estoy utilizando ahorita de ejemplo para el punto que estoy dando, pero no, yo sé que no ibas por ahí. O sea, a lo que voy es eso, o sea, es un poco el equilibrio. Es que no me quiero extender más porque esto se podría ir y no te voy a dejar terminar tu punto. No, sí lo terminé. Te interrumpí, lo siento. Sí. ¿Ah, sí? Ok. No, entonces, prácticamente yo veía eso y como para cerrar también un poco más bien ir cerrando el capítulo de hoy, creo yo que es eso, ¿no? Es el aprovechar, sacarle el mayor provecho a la red social, o sea, o a este medio de interacción que se está dando hoy en día, o a estas nuevas formas de vivir, que es ya la parte virtual, ¿no? Prácticamente es hacia donde vamos. Como tú dices, tienes apertura a un chingo de cosas. A mí me pasa, no sé si te ha pasado, por ejemplo, que hay tantos podcasts, ¿no?, que tengo en mi lista y
llega un momento en el que digo, ¿qué voy a escuchar? Y empiezo a ver, y digo, o sea, llega un momento en el que me frustra que Sí, digo, sí, sí. hay tantos que no sé cuál escuchar ahorita, ¿no? Entonces ese es un tema, o sea, ese es el punto, el acceso a la información en exceso, o sea, hay un acceso brutal a todo, es tanto muy bueno porque te permite abrir tu panorama y no clavarte con una ideología que termina en el genocidio de más de 50 millones de personas, pero también te puede volver loco o también te puede hacer que todavía te cierres más, ¿no? O sea, entonces yo creo que el punto aquí es ese, el mantener un poco el equilibrio. ¿Cómo, desde mi punto, cómo podrías mantener ese equilibrio? Pues yo lo veo así, o sea, aprendiendo un poco a entrenarte. O sea, en mi caso, cuando empiezo a ver que me frustra el tener tantas opciones de podcast, agarro y digo, ya, la chingada, y ese me pongo a escuchar, que, ¿no? O sea, y son ese tipo de pequeñas cosas que te pueden ayudar para poder salir de esa dinámica a la que te lleva todo este mundo actual, ¿no? Entonces esa es un poco mi conclusión. Tú no sé qué más ibas a agregar. Pues sí, o sea, ese tema de que hoy en día ya no es tan fácil que un líder, o sea, y digo líder porque, bueno, pues considero que aquí ya también nos meteríamos en otro tema, ¿no? Pero que una persona que influencia a las otras, y no estoy hablando como nada más con una connotación negativa como de manipulación, sino una persona que llega a cambiar el comportamiento y emociones de otras personas, para mí es un líder, ¿no? Porque, Ajá. porque pues sí, o sea, está haciendo un cambio, ¿no? En las personas, y si haces cambio en las personas, pues vas a hacer cambio en la sociedad, ¿no? Eh, o sea, creo que sí, con lo de las redes sociales, que va muy de la mano con esto que mencionas, que ya no es tan fácil, ¿no? Caer en los errores que caímos bueno, que cayeron nuestros antepasados en el siglo XX, por ejemplo, con ciertos líderes, porque Sí. ya es más fácil, ¿no? Apuntar a eso y sobre todo, como es virtual, pues es un poquito más sencillo, ¿no? Poder denunciar así atrocidades o comportamientos inapropiados de figuras políticas, etcétera, ¿no? Creo que es muchísimo más fácil en cuestión tecnológico, de accesibilidad, de libertad de expresión y de menos violencia, ¿no? O sea, yo sé que lamentablemente en ciertos países, pues al hacer eso, incluso en redes sociales, sí te puede llevar a la cárcel o a la muerte o a desapariciones, ¿no? O sea, incluyendo México en algunas circunstancias, ¿no? Con los casos de reporteros y Sí. todo eso. Pero bueno, también creo que la historia es bueno compararla, ¿no? O sea, nuestro presente con el pasado, y creo que en ese aspecto, pues sí tienes razón que ya aprendimos un poquito y la tecnología y con esto de redes sociales y lo de virtual nos ayuda a ponerle un freno, ¿no? A personas que quizá nos vayan a llevar a un lado que no queramos, ¿no? Pero eso también ocasionó problemas. Ya, oh, Ya ya valió madres, valió más. ya. Pinche podcast de 5 horas. O No, 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 sea, dale, 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 pero dale, eso dale. también ocasiona problemas porque no es tan fácil, la neta, decir qué es bueno para todos y qué no es bueno para todos porque el mundo es muy complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo a mi figura política A, que considero que nos puede llevar así a una utopía, y la figura política B, que considero que nos va a llevar a una distopia, pues eso, o sea, esa evaluación de esas figuras políticas en gran parte viene de mi experiencia directa que tengo con mi entorno y mis conocimientos. No es total, ¿no? Es válida, pero creo que se requiere muchísima más información para realmente estar más certero de que la figura política A en verdad sí nos va a llevar a la utopía y la figura política B nos va a llevar a la distopia. Entonces, a lo que voy con esto es que eso hace que también el estar muy conscientes de que hay figuras, ahorita está hablando de figuras políticas, pero también incluso hasta pueden ser figuras artísticas, y eso es otro tema que hasta me gustaría hablar, así de cómo el arte también te puede llevar a la sociedad a momentos escabrosos.
Pero bueno, ahorita estoy poniendo así, como el tema de figuras políticas. O sea, creo que el hecho de estar muy al pendiente de eso, también a algunas personas las puede hacer como más cerradas, ¿no? Porque obviamente lo que quieren prevenir es el caos. Y si tú estás viendo que, que la causa del posible caos es otra persona y más que esa persona tiene seguidores, puta, entonces se va a hacer muy tribal todo también, ¿no? Entonces, al final, pues seguimos regresando un poquito a este tema de tribalismo. O sea, a ver, voy a poner un ejemplo con López Obrador, ¿no? O sea, hay muchas personas que lo odian y que consideran que nos está llevando a un hoyo, ¿no? O sea, igual no voy a decir si es cierto o no, pero ese es como el, el estatus mental de muchas personas, ¿no? O de varias personas en México. Y por lo tanto, si algo nos está llevando al hoyo, pues es mejor pararlo, ¿no? Y si ese algo tiene personas, seguidores, pues también es mejor pararlo y por eso muchas personas, pues en redes sociales, pues justifican eso para poder, o sea, sí se justifican para poder decir, o sea, para poder insultar a las otras personas, ¿no? Porque para ellos está bien lo que están haciendo porque están parando el mal, por así decirlo. Entonces también como que siento que es un poquito insidioso esa parte de reconocer el mal o reconocer a malos líderes, ¿no? Sobre todo en redes sociales, porque no siempre tienes toda la historia completa, ¿no? Y es muy complicado tener toda la historia completa y eso te puede llevar un poquito a desviarte de la realidad y crear más enemigos y todo eso, ¿no? Entonces, pues, o sea, eso era nomás lo único que quería así mencionar ahorita. No, pues ya valió, ya. Ahora sí, ahí voy yo. No, o sea, es que de hecho sí, o sea, apoyo lo que dices completamente. Al final, bueno, no sé si lo estoy interpretando bien. Hablando, por ejemplo, en los temas de los movimientos, no sé si también entre pues ahora sí que en el ejemplo que pusiste, pero el hecho de enfocarse en un movimiento y en defender a capa y espada esa ideología, te posiciona en una perspectiva en la del bueno y el malo. Sí. Ay, sí, le bien banda, ¿no? La buena y la mala. Sí, es justamente eso. Y entonces yo soy el bueno y entonces como yo estoy defendiendo, o sea, como yo soy el bueno, yo puedo hacer y deshacer. Y a la chingada a todos los demás. ¿No? O sea, o a la chingada todo aquel que vaya en contra mía. Y de hecho, por ejemplo, cuando el problema, por ejemplo, de los movimientos es que ya ni siquiera es de que alguien más diga algo o haga algo. Es con el simple hecho de ser alguien, de ser de cierto partido político, de cierta sexualidad, o sea, de cierto género, güey. Ajá. Ya automáticamente ya eres el enemigo. Sí. O la enemiga, ¿no? Sí, se vuelve muy de identidad. Creo que va un poco por ahí. Ajá. Exactamente. Entonces, ese es el tema de los movimientos. Yo creo que, y de hecho es un poco la controversia. Fíjate que ahí está súper chingón y a la vez es frustrante porque eso nos da la pauta de que no hay una solución en sí para quizás los problemas de la vida o lo que nosotros llamamos los problemas de la vida, ¿no? O sea, no hay una solución en sí. O sea, nunca va a haber una solución para cierto movimiento, para cierto otro lado, porque al final es lo que decíamos, las redes sociales dan apertura para que se compartan un montón de cosas, ¿no? Y que se compartan ideologías. Esas ideologías podrían llevar a una tiranía o a una dictadura o a una opresión de cierto grupo hacia otro. Pero esta misma apertura de expresión o por medio de las redes sociales permite que un grupo destacado impida que eso suceda, impida que ese mal suceda y entonces los posiciona en los héroes, pero automáticamente, y esa es una paradoja, el estar en ese lado bueno y el ser los defensores, ¿no? de eso que la sociedad está haciendo mal, entonces ya te posiciona en un punto bueno, pero a la vez, pues estás cayendo en lo mismo que está haciendo el otro, ¿no? Y el tema es que necesitamos uno y el otro para que ninguno de los dos lados
domine la sociedad en sí, o domine, sí, la sociedad. O sea, para que ni cierto movimiento ni cierta ideología tengan el poder absoluto, porque entonces es donde caemos en un genocidio, bueno, todo lo que ha pasado en un dominio de un imperio como el Imperio Romano, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Que ya son temas muy extensos. Sí, pues sí, bueno, creo que, o sea, podremos así, bueno, ese punto de lo que estábamos platicando ya al final de este capítulo, pues sí, o sea, es como, o sea, las redes sociales pueden ser un mecanismo de democracia, ¿no? Y yo creo que la democracia, pues al final es tener la libertad de quejarte sin miedo a que te opriman, ¿no? Sí. Que siempre, o sea, sí te van a, o sea, hay ciertas circunstancias, ciertos países o en ciertas regiones del mundo, en ciertas épocas, donde ninguna democracia es perfecta, ¿no? Sí hay un índice, de hecho, que se mide, ¿no? Así, índice de democracia, en donde México está, pues, está bien, o sea, comparado con otros países. Como dice Churchill, la democracia es el peor sistema político a excepción de todos los demás. O sea, yo creo que sí. Y pues... Bueno, como dijo más y bien, las redes perdón. sociales, pues... O sea, es que también ponte a pensar, o sea, los países que son más democráticos son los que tienen mayor cantidad de usuarios en redes sociales y los que tienen menos restricciones, ¿no? También, entonces también esa parte de cómo es un sistema político en una nación se ve reflejada en cómo es su tecnología virtual, ¿no? Y creo que pues tiene algo de positivo eso, ¿no? Porque justamente hace que, o sea, por ejemplo, no sé, en el típico escenario de la democracia, que es cuando votas y todo eso, pues el ciudadano está eligiendo, ¿no? De acuerdo a su juicio, quiénes van a ser sus próximos líderes, ¿no? Eso ya es como en una forma muy directa, ¿no? Pero también en las redes sociales existe esta forma indirecta de, te digo, yo creo que la democracia es parte de esto, ¿no? De como de quejarse libremente, sin miedo a que te opriman, así tan brutalmente, ¿no? Y eso hace un poquito que, pues, ambos extremos, no sé, hablando políticamente, que la izquierda y la derecha, pues estén, o sea, sí, o sea, siempre va a estar el riesgo de que se vayan a los dos extremos, ¿no? Pero creo que la democracia puede ser un poquito que no se vayan a esos dos extremos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que con lo de las redes sociales, o sea, sí está el hecho de que muchas personas sí se pueden insultar a muchas otras personas que no están, que no compran sus formas de pensar, lo que sea. Pero al final eso es un mecanismo que ayuda justamente a evitar así como excesos, ¿no? Pues es como un padre para su hijo, la democracia. Es como de, oye, no te la mames haciendo esto. O sea, deja de consumir, no sé, tanto alcohol, tanto tabaco, o no me gusta que salga con estos amigos. A veces los padres están mal, ¿no? Pero por lo menos te está como que deteniendo, ¿no? Entonces así también funciona así como la democracia, ¿no? Es como, oye, es como permitirte quejarte, o sea, que te permitan quejarte de las cosas y de las personas y regañarlos, ¿no? Y dentro de ese regaño y de esa queja, pues funciona con la libertad de expresión, pero pues obviamente está el riesgo, ¿no? De que puedas tú herir los sentimientos de otras personas o que hieran tus sentimientos, pero creo que pues ya es otro tema, pero creo que es parte de, ¿no? Es tema del siguiente capítulo y lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Pongan mucha atención. El siguiente capítulo se va a tratar de las reglas. Reglas. De qué tan bueno es tener reglas. Okay. Porque en una dictadura tienes reglas, en un sistema comunista, sobre todo, a ver, en todos lados tienes reglas, pero hablando en sistemas políticos, hay ciertos sistemas que son mucho más determinantes en sus reglas y mucho menos accesibles, ¿no? Para otras cosas. Y hay otros que son más permisivos. Perdón, no es accesibles, permisivos. Entonces, no sé cómo ves que tengamos ese, porque eso es un temazo en el que nos vamos a meter en camisa de 11 varas y no vamos a salir de aquí nunca. Entonces, próximo capítulo vamos a ver las reglas en una sociedad sin clases sociales. Va que va. Así, pues
Paréntesis, eso es una frase de mi querido abuelo que acaba de fallecer, antier. Pues, él era, fíjate, él era español y me parece, no me hagas mucho caso, lo voy a investigar, pero me parece que justo en la... Y eso es una paradoja completamente. En la época franquista, no me hagas mucho caso, pero parece ser que esa era una frase del mismo Franco. Mi abuelo cada vez que brindaba decía, por una sociedad sin clases sociales, ¿no? Entonces es como un poco contradictorio ese tema ahí. Pero bueno, pues no sé si quieras agregar algo más. No, ya, o sea, creo que abarcamos muchas cosas interesantes y nos mantuvimos como en una línea, ¿no? Así, una línea interesante. Entonces sí, a ver, para el próximo capítulo lo que tú dices, lo de las reglas y todo eso, está chido. Entonces, pues nada más, musiqueta de outro. Vientos. Ok. Sí. Pues bueno. Gracias por habernos escuchado. Nosotros somos Luis y Sam Daniel. Así es. Así es. Ahí escúchenos en el próximo capítulo, ¿va? Nos vemos en el próximo capítulo. Esto es LSD. Sale pues.